Hola y bienvenidos al vídeo formativo sobre el procedimiento de presentación de solicitudes para la convocatoria de financiación FEDER de los planes EDIL. Finalizado el periodo 2014-2020 de financiación de las estrategias EDUSI, el Programa Pluriregional de España prevé en el periodo 2021-2027 una ayuda récord procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, para la financiación del desarrollo urbano. Concretamente, más de 1.818 millones de euros destinados a seguir transformando nuestro paisaje local a través de una política urbana sostenible, socialmente justa y adaptada a las necesidades de cada territorio. Para poner en marcha esta financiación, se ha diseñado una convocatoria de participación concurrente para la valoración de planes de actuación integrados que, dentro del marco planificador de unas estrategias de desarrollo integrado local, o EDIL, afrontarán retos de la entidad local mediante proyectos integradores y con un verdadero impacto de transformación. Podrán participar en esta convocatoria todas las entidades locales recogidas en el artículo 3 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local. La participación se realizará en 3 categorías de posibles beneficiarios, atendiendo al tamaño de la población. En primer lugar, la categoría de grandes ciudades para municipios de más de 75.000 habitantes o conjuntos de municipios donde el municipio de cabecera sea una ciudad grande. En segundo lugar, la categoría de ciudades intermedias para municipios con población entre 20.000 y 75.000 habitantes o conjuntos de municipios donde el municipio de cabecera sea una ciudad intermedia. Y, en tercer lugar, las áreas urbanas funcionales, constituidas en la regla general para todo el territorio nacional por un conjunto de municipios que sumen una población de al menos 20.000 habitantes, con al menos un municipio de cabecera con una población entre 10.000 y 20.000 habitantes. No obstante, estos requisitos se reducen para determinadas provincias, donde la conformación de un área urbana funcional requerirá de al menos 10.000 habitantes en todo el área, con un municipio de cabecera con población entre 5.000 y 20.000 habitantes. Estas áreas urbanas flexibles podrán darse en todas las provincias de Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha, así como en las provincias de Lugo y Orense de la Comunidad de Galicia, todas las provincias de Andalucía a excepción de Sevilla y Cádiz y en la provincia de Teruel en la Comunidad de Aragón. Para realizar correctamente la solicitud del Plan EDIL para la convocatoria 2021-2027, se deberán seguir los siguientes pasos en la plataforma Gestiona. En primer lugar, se deberá acceder a la aplicación del formulario mediante el certificado electrónico de persona jurídica correspondiente a la entidad local que realiza la solicitud. En segundo lugar, ya en la pantalla de inicio, se deberá pinchar en el trámite Solicitud Plan EDIL, que aparece en el apartado Catálogo de trámites. Una vez dentro de la pantalla de trámites, se deberá elegir entre estas dos opciones. Para planes EDIL en los que participe un único municipio, elegiremos Solicitud Plan EDIL para un único municipio. Para planes EDIL en los que participe más de un municipio, optaremos por Solicitud Plan EDIL para un conjunto de municipios. Para el ejemplo concreto de este vídeo informativo, elegiremos Solicitud Plan EDIL para un conjunto de municipios. Una vez dentro, deberemos pinchar en el botón azul Iniciar tramitación electrónica. De esta forma, comenzamos con el primer paso, Identificación. La pantalla de identificación recogerá automáticamente los datos de la persona que ha hecho uso del certificado de la entidad local para iniciar la tramitación. En consecuencia, solo será necesario marcar la opción de Para y aparecerá la persona jurídica correspondiente. Una vez marcada, se podrá pinchar en Guardar y continuar y se avanza automáticamente al segundo paso, Formulario. En el segundo paso, Formulario, debemos ir cumplimentando los siguientes apartados. En primer lugar, comprobaremos que los datos del interesado, que deben haber quedado automáticamente rellenados, son correctos.
En segundo lugar, los datos solicitados en el apartado Datos a efectos de notificaciones deberán cumplimentarse con la información de la persona que deberá recibir las distintas notificaciones que se pueden realizar a lo largo del proceso de valoración de las solicitudes. En tercer lugar, cumplimentaremos el contenido de la solicitud en el apartado Expone, el cual cuenta a su vez con las siguientes fases. Fase primera, datos del solicitante. Se deben ir rellenando cada uno de los apartados en el orden que aparece. Como soporte, el solicitante contará con un Excel informativo. En este documento se podrán comprobar los datos propios de las entidades, incluyendo cuestiones como el DIR3, el CIF o la población según datos oficiales del INE en los años 2021, 2022 y 2023. Los datos tendrán que introducirse tal y como aparecen en el documento Excel, por lo que deberán copiarse y pegarse en el formulario directamente desde este documento de soporte, para evitar cualquier tipo de equívoco. Para completar cada campo, se debe pinchar en el cuadro Seleccionar o Escribir, rellenar el valor y aceptar la respuesta introducida para que quede correctamente registrada. En primer lugar, se ha de señalar la categoría de beneficiario que, para este ejemplo, optaremos por la categoría 3, Área Urbana Funcional. A continuación, debemos seleccionar el tipo de entidad solicitante. De acuerdo a los requisitos de la orden de bases, la entidad podrá ser una entidad municipal o una entidad supramunicipal. El resto de datos han de rellenarse con los datos extraídos del documento Excel de soporte. En el apartado Municipios del área urbana supramunicipal, deberá, en primer lugar, señalarse el municipio de cabecera del área urbana, que tendrá que cumplir los requisitos de población estipulados en la orden. Si la entidad solicitante es un municipio, el municipio de cabecera deberá coincidir con el solicitante. Posteriormente, se deberán añadir el resto de municipios que componen el área urbana del plan. Se añadirá al menos un primer municipio y podrán añadirse sucesivos municipios a través de la pestaña Añadir municipio participante, que, una vez seleccionada, producirá que se desplieguen de nuevo los campos identificativos. Finalmente, se deberá cumplimentar el apartado de Datos de contacto, para determinar la persona a la que se deben dirigir los organismos intermedios para solventar cualquier cuestión referida a la solicitud presentada. En la fase 2, Documentación, tal y como se indica en el formulario, los documentos se anexarán en el siguiente paso, por lo que pasamos directamente a la fase 3, Plan Edil. En primer lugar, se debe comenzar rellenando el campo Título Plan Edil, para designar al conjunto de todo el plan. Posteriormente, se comenzará con la definición agregada del contenido del plan edil, es decir, se debe recoger el presupuesto y los indicadores para cada ámbito de intervención que son movilizados por el plan edil en conjunto, sin diferenciar por cada proyecto que compone el plan edil. De esta forma, para reflejar los ámbitos de intervención que son utilizados por el plan en cuestión, se deberá de seguir el siguiente proceso. En primer lugar, se seleccionará el tipo de acción en el que se encuadra el ámbito de intervención movilizado. En segundo lugar, al seleccionar el tipo de acción, se despliegan automáticamente los subtipos de acción correspondientes. Se deberá seleccionar el subtipo en el que se encuadra el ámbito de intervención movilizado. En tercer lugar, al seleccionar el subtipo de acción, se despliegan automáticamente los ámbitos de intervención correspondientes. El ámbito de intervención se deberá seleccionar pinchando en el check, que deberá quedar en verde una vez elegido. En último lugar, al seleccionar cada ámbito de intervención, se despliegan automáticamente los campos para indicar el presupuesto aproximado y los indicadores de realización y resultado que estarán vinculados a las actuaciones que se encuadran en ese ámbito de intervención para el conjunto del plan edil. En el caso del presupuesto, será suficiente con indicar la cifra en el campo Escribir. En el caso de los indicadores, se deberá seleccionar un indicador de realización
y uno de resultado por cada ámbito de intervención, pulsando en su respectivo check. Además, se deberá cumplimentar el valor estimado que se espera que alcancen los indicadores implicados en el campo Escribir del apartado Valor. Por ejemplo, imaginemos un plan edil que consta de 5 proyectos y en 2 de los proyectos se moviliza el ámbito de intervención TI 0044, renovación de la eficiencia energética o medidas de eficiencia energética relativas a infraestructuras públicas, proyectos de demostración y medidas de apoyo. Para reflejar correctamente la movilización del citado ámbito por el plan edil, habría que comenzar seleccionando el tipo de acción 2, energía y medio ambiente. En segundo lugar, se elegiría el subtipo de acción 2.1, eficiencia energética. Y, finalmente, se indicaría con el check el ámbito de intervención 44. Al seleccionar el ámbito, se nos despliega debajo la opción para cumplimentar el presupuesto, que debería reflejar la suma de la parte correspondiente al ámbito 44 de los 2 proyectos afectados del plan edil. De la misma forma, se deberá de seleccionar el indicador de realización y el de resultado con el check y reflejar en el campo Valor la suma del indicador movilizado en ese ámbito por los 2 proyectos afectados. A continuación, en la fase 4, Criterios de valoración, se debe comenzar indicando la categoría de beneficiario a la que se presenta la entidad. Al hacerlo, se despliegan automáticamente una serie de preguntas referidas a cuestiones que se tendrán en cuenta para la valoración de los planes edil. En algunos casos, al responder la pregunta positivamente, se despliegan campos adicionales que se deberán cumplimentar con la información concreta que solicitan. Por ejemplo, si en la cuestión 1.6 el PAE prevé la implementación de proyectos innovadores, marcamos sí, se nos desplegarán las siguientes 2 cuestiones a concretar. Primero, identificar los proyectos innovadores y, segundo, identificar las páginas del PAE donde se prevén concretamente esos proyectos innovadores. Finalmente, se deberá pinchar en Guardar y Continuar y se avanzará automáticamente al segundo paso, Documentos. En el tercer paso, Documentos, se deberán descargar los modelos de los 4 documentos que se proporcionan y subirlos de nuevo cumplimentados y firmados cuando así se indique en el propio documento. Como puede observarse, los documentos requeridos son Modelo de declaración responsable, Excel del Plan de Actuación Integrado, certificados de aprobación del Plan de Actuación Integrado por parte de las entidades participantes en el área urbana supramunicipal, solo requerido para el caso del formulario de solicitud Plan edil para un conjunto de municipios, y certificado del acuerdo de aprobación del proyecto, solicitud de ayuda y compromiso de cofinanciación. Asimismo, se deberá adjuntar en los respectivos apartados los siguientes documentos: Estrategia de Desarrollo Integrado Local, en caso de que no se hubiese adjuntado esta mediante el enlace en el paso anterior del formulario, y el Plan de Actuación Integrado. Respecto a cómo se debe cumplimentar el Excel del Plan de Actuación Integrado, desearíamos aclarar las siguientes cuestiones. La entidad solicitante solo deberá trabajar en la hoja Datos Generales para rellenar el nombre de la entidad solicitante y el título del PAE, y en las hojas Proyecto 1, Proyecto 2 y sucesivas. En cada una de las hojas Proyecto 1, 2, etc., se deberá introducir la información relativa a cada uno de los proyectos que componen el PAE. El resto de hojas muestran resúmenes de los datos introducidos agregados para facilitar introducir la información posteriormente en el formulario. Veamos el proceso con un ejemplo. Supongamos que nuestro plan de actuación integrado cuenta con 2 proyectos. El proyecto 1 utiliza el ámbito de intervención 16 y el 44, y el proyecto 2 requiere el ámbito 16 y el 81. Comenzamos rellenando la información del proyecto 1. Para ello, incluimos el título del proyecto, por ejemplo,
digitalización de la eficiencia energética. A continuación, incluimos el ámbito de intervención 16, marcando en su casilla correspondiente Incluir. Y rellenamos el presupuesto, por ejemplo, 1.000 euros. También seleccionamos el indicador de realización afectado, que en este caso solo puede ser el RCO 14, con, por ejemplo, 2 centros públicos. Y el mismo proceso debemos realizar con el indicador de resultado afectado RCR 11, por ejemplo con 400 usuarios año. A continuación incluimos el ámbito de intervención 44. Para ello, marcamos en su casilla correspondiente Incluir. Rellenamos el presupuesto con, por ejemplo, 1.000 euros. Y seleccionamos el indicador de realización afectado, que en este caso solo puede ser el RCO 19, con, por ejemplo, 90 metros cuadrados. Y el mismo proceso lo realizamos con el indicador de resultado afectado RCR 26, con, por ejemplo, 200 megavatios hora al año. Continuaríamos cumplimentando la información del proyecto 2. Para ello, incluimos el título del proyecto, por ejemplo, digitalización y transporte urbano limpio. Incluiríamos el ámbito de intervención 16. Para ello, marcamos en su casilla correspondiente Incluir y rellenamos el presupuesto con, por ejemplo, 3.000 euros. Posteriormente, seleccionamos el indicador de realización afectado, que en este caso de nuevo solo puede ser el RCO 14, con, por ejemplo, 3 centros públicos. Y el mismo proceso con el indicador de resultado afectado RCR 11, con, por ejemplo, 2.000 usuarios año. Posteriormente, incluiríamos el ámbito 81. Para ello, marcamos su casilla correspondiente Incluir y rellenamos el presupuesto con, por ejemplo, 2 millones de euros. Seleccionamos el indicador de realización afectado. En este caso, imaginemos que corresponde el RCO 57, con, por ejemplo, 3.000 pasajeros. Y el mismo proceso con el indicador de resultado afectado, que en este caso solo puede ser el RCR 62, con, por ejemplo, 300 usuarios año. Una vez cumplimentados los proyectos, podríamos ver cómo las hojas resumen registran toda la información agregada para el conjunto del PAI. Así, la hoja Datos Generales recogería los títulos de cada proyecto y su presupuesto total. En la hoja Resumen Presupuesto PAI, TA y STA, tendríamos el agregado del PAI por tipos y subtipos de acción. En la hoja Resumen Presupuesto PAI AI, tendríamos en las celdas blancas el agregado del PAI por cada ámbito de intervención. Y por último, en la hoja Resumen Indicadores AI, tendríamos en las celdas blancas el agregado del PAI por cada indicador y para cada ámbito de intervención. Esta información será la información agregada que nos solicita introducir el formulario en el paso 2, formulario, fase 3, Planning, por lo que debemos utilizar este Excel para comprobar que la información introducida en el formulario es la correcta. En el cuarto paso, firmar, se deben marcar las 2 casillas requeridas y completar el trámite de firma electrónica a través del botón azul Firmar. Se debe tener en cuenta que, justo debajo del botón Firmar, se recoge un resumen de toda la información cumplimentada por el solicitante, por lo que se recomienda encarecidamente comprobar su corrección antes de la firma. Al firmar, el formulario avanza automáticamente
al quinto y último paso, acuse de recibo. En esta última pantalla, el solicitante podrá descargarse el recibo y la instancia firmada pulsando en los dos botones que aparecen en pantalla.